Buenas tardes, bienvenidos sean a su programa de Pastoral Social. Felicidades a todas las mamás, que el Señor las bendiga hoy en su día. Hoy pues recordamos con mucho amor y cariño a todas las mamás que han dado vida a sus hijos y que siguen dando la vida en cada momento y en cada instante, no solo al tenerlos, sino al llevar a estos jóvenes, a estos niños, día con día, en sus diferentes actividades. Pues muchas felicidades a todas las mamás, pedimos por ellas y oramos a Dios para que las siga bendiciendo, las siga llenando de su amor y de su gracia. Y hoy el tema que nos apremia es la vida religiosa frente a la violencia. Esto es un tema muy peculiar porque ¿cómo respondemos nosotros que creemos en Dios a este acto de la violencia? ¿Cómo responder a tantos puntos de violencia que se van generando en la vida ordinaria del ser humano? Lo primero que podríamos decir es que a simple vista puede dar la interpretación de que la violencia y la vida religiosa son experiencias humanas sin conexión entre sí, que nada tienen que ver una con la otra. Sin embargo, tienen una profunda relación con el carácter profético de la vida religiosa. Recuerden ustedes que los grandes profetas vivieron situaciones muy difíciles que tenían que denunciar en ese momento a los reyes, que tenían que denunciar en ese momento a ciertas situaciones que se iban manifestando y dando en el mundo. Por eso, esto nos da una perspectiva, cómo la vida religiosa tiene que ver con la violencia. ¿Qué hacer con la violencia? Los profetas denunciaban y anunciaban. ¿Qué denunciaban? La violencia, y anunciaban un reino de paz, de justicia, de libertad, de verdad. Entonces, ahí está este parámetro donde nosotros podríamos decir que la vida religiosa toca propiamente esta acción de la violencia. En el horizonte del reino de Dios que se nos propone, el reino de Dios se nos propone como la paz para todos los hombres, así como aquello que la vida religiosa tiene un fermento que es levadura. La vida religiosa es esa levadura que nos da estas características para vivir la paz y la justicia. La violencia en México, tenemos que decirlo, la violencia en México es importante para nosotros, en primer lugar, porque es nuestro país, es nuestra patria, nuestra gente, nuestro pueblo, nuestras comunidades. Y en segundo lugar, porque es de la magnitud que no se da casi en ninguna nación. Es decir, la violencia ha crecido en nuestro país como en ninguna otra nación ha crecido. De todos los países del mundo, no sé, que no están en guerra, México es el cuarto lugar que ocupa, siendo el más violento después de República Dominicana del Congo, Colombia y Birmania. La violencia en nuestro país es descomunal, tanto por razones cuantitativas como por razones cualitativas. Por eso nos apremia hablar sobre la violencia y cómo desde la fe, desde nuestra religión, poder cambiar este aspecto de violencia. La violencia en nuestro país es un descomunal que se va dando a diferentes niveles, por muchas razones. Las razones cuantitativas por las que la violencia se manifiesta en nuestro país es porque estamos en unos 90 homicidios al día, aunque en realidad son más, dado que los asesinatos cuyo cuerpo no han aparecido no son considerados estadísticamente fallecidos. Entonces, en realidad, solo aquellos que se conoce son 90 homicidios al día. Entonces, es algo alarmante, algo que a lo mejor nos alarma, que nos inquieta. Poder salir a la calle con tranquilidad, saber que no me van a asaltar, que no me van a sacar un arma de fuego o otro tipo de arma, es algo que hoy por hoy la gente lleva en su cabeza cada vez que sale. La violencia mexicana es de un tipo común, criminal,
Pero no se trata solo de bandas que van por las calles amenazando a transeúntes, sino de auténticos ejércitos con armas sumamente sofisticadas, cuya extorsión y corrupción alcanza a las familias, empresas, partidos políticos, escuelas y administraciones públicas. Lo cual nos quiere decir que la violencia nos ha ido rebasando y que a veces cuando nos rebasa la violencia no sabemos qué hacer, cómo ayudar desde nuestra trinchera como católicos a que disminuya la violencia, cómo hacer que en mi país reine la paz y haya esa paz. A lo mejor tú en tu parroquia dirás, pues nosotros hacemos la oración por la paz, pedimos porque finalice la violencia. ¿Y qué más podrías hacer para que la violencia disminuya en tu comunidad, pero en toda la nación? La violencia directa y estructural van unidas. Fíjense, ¿cuál es la violencia directa? La que afecta a las familias, a la pequeña célula social. Y la estructural es la que afecta precisamente las grandes estructuras sociales. Hablamos de esto, de todas las administraciones públicas que afectan, ¿no? En este sentido, tenemos que ser claros. Desde hace mucho tiempo sabemos que suele haber una tensión entre la violencia directa y la estructural. En aquellos países donde hay mayor desigualdad, suelen ser los más violentos, como es el caso de México. No pocos países latinoamericanos, incluso Estados Unidos, mientras que aquellos países donde hay más cuidado de la calidad de vida de sus ciudadanos, la moderación de la desigualdad, en donde se reparten los recursos económicos de manera más equitativa, hay menores acciones violentas, como por ejemplo Canadá, Suecia, Dinamarca, Noruega, etc. Entonces, un factor muy común de la violencia es la desigualdad social. La desigualdad social hace que la gente entre en estos panoramas de violencia. Por eso tiene mucho que ver en la situación de la violencia, la desigualdad de las personas. Por eso, cuando nosotros diríamos que nuestro país es un país que no vigila la igualdad entre personas, que se ha ido menguando esta igualdad y este acceso para todos de los recursos. Ello mina la relación entre personas, mina la relación de la sociedad. Para que haya una mejor sociedad necesitamos que haya una mejor distribución de los bienes, de la riqueza, que todos seamos partícipes de los bienes. Esto nos ayuda a que la violencia disminuya, pero no en un factor socialista. Aquí no hablamos de un socialismo, ojo, hay que tener mucho cuidado. Aquí hablamos de un factor en donde todos tengan el progreso, el bienestar, que todos se favorezcan como personas, que todos tengan acceso a la educación, a la alimentación, a la salud, a todo esto que dicen propiamente los papas, ¿no? El desarrollo de un país es el progreso. Y en este sentido, nosotros tenemos que atender a esta realidad. Por eso, pues vemos tantos actos de violencia en nuestro país con tristeza, ¿no? Esta desigualdad social nos lleva a ver tantos actos violentos que se van gestando a todos los niveles, no solo a un nivel, sino a diferentes niveles. Y por eso tenemos que ir respondiendo. Como católicos tenemos que responder. Una respuesta cristiana a la violencia es la siguiente. Es una aproximación que cómo podríamos responder ante la violencia que se vive en México hoy. Cuando la comunidad cristiana se encuentra ante una situación de violencia directa, como es el caso de México, la respuesta debe ser en diferentes sentidos, en formas simultáneas. Estos son
los 7 momentos que debemos de trabajar. Es decir, la violencia en México no se puede atacar como la han querido atacar, de una sola forma. Tenemos que irla atacando de distintos puntos, de distintos flancos, para ir disminuyendo estos aspectos de la violencia. Hay que, desde la educación, desde la economía, desde la prevención, desde la formación de valores, etcétera. Tenemos que atacar muchos flancos para poder ir disminuyendo la violencia en México. No que a veces la gente piensa, o bueno, los que nos gobiernan piensan que basta con atacar un flanco, que con eso se va a acabar la violencia. Vamos a atacar la corrupción y ya se acabó la violencia. No, no es así. Tienes que atacar muchos flancos para poder ir disminuyendo la violencia. Y no quiere decir que se va a acabar la violencia, pero sí que va a ir, ¿qué? Disminuyendo. Y eso es lo que nosotros pretendemos, o lo que buscamos, que disminuya todo factor de violencia. Por eso tenemos estos 7 puntos que son interesantes. Primero, informarse acerca de lo que está ocurriendo. No podemos atacar un problema si no nos informamos. ¿Por qué sucedió? ¿Cuál fue la causa, el motivo, la razón para que hubiera este acto violento? Sea en una familia, sea en una escuela, sea en el trabajo, sea en el mercado, en donde sea. Primero hay que informarse, porque muchas veces hacemos juicios equívocos por falta de información. Y entonces no atacamos la raíz del problema de la violencia. Lo segundo es analizar las causas profundas del conflicto. Es decir, ir a la raíz de ese conflicto. ¿Qué originó este conflicto? ¿Por qué estos padres de familia se pelearon? ¿Por qué pasó esta situación? ¿Por qué hubo una violación? En el fondo, ¿cuál fue el problema de que esa persona violara a esta joven? ¿Cuál fue? ¿Una mala educación sexual? ¿Fue una persona que tiene algún problema psicológico? Tenemos que ir a la base, a la raíz del problema que origina la violencia. Desgraciadamente, a veces queremos dar solo unos parches, como hacen en las carreteras aquí, ¿no? En México. ¿Qué hacemos en las carreteras? Una plasta de chapopote y ya con eso basta. Creemos que con eso reparamos. Y eso es lo mismo que queremos hacer a veces con la violencia. Solamente pasar tantito y ya se reparó. No, necesitamos ir a la raíz. ¿Por qué se originan estos actos violentos? En la familia, en las escuelas, en la sociedad, en el trabajo. ¿Por qué se están generando? ¿Cuál es la raíz? A lo mejor la raíz de que te enojes en tu trabajo es que hay una mala organización en tu empresa. En la empresa en la que estás colaborando, a lo mejor hay una mala organización y eso te hace que todos los días estés enfadado. Y esa es la raíz del problema. Y sin embargo no atacamos la raíz del problema. Y a veces decimos, es que son los compañeros los que me hacen de enojar. Y a lo mejor no son ni tus compañeros. Es la mala organización que tenemos en la empresa. Así que hoy tendríamos que pensar si vamos a la raíz del problema que origina la violencia. Número 3, ayudar a las víctimas del conflicto, incluyendo a los verdugos y a los familiares. Qué fuerte es esta parte. El número 3 es muy fuerte. Fíjense, nos dice ayudar a las víctimas. Esa es una parte esencial. Hay que ayudar a las víctimas. La víctima es aquella que sufrió un acto de violencia. Y a veces son a las que menos vemos. Pero también dice, incluyendo a los verdugos. ¿Cómo vamos a ayudar al verdugo si él hizo el mal? ¿Cómo nos proponen ayudar al verdugo? Pero si no ayudamos al verdugo, continuarán estas acciones negativas. Tenemos que sanar al verdugo para que deje de hacer estos actos de violencia. Y también a la familia. A veces olvidamos ayudar a la víctima junto con la familia. Sí, tal vez ayudamos, acompañamos a la víctima, pero pocas veces acompañamos a la familia.
que vivió esa situación tan desastrosa y tan dolorosa en su historia familiar. O el número 4 es tratar de pacificar el conflicto, de minimizar su carácter cruento. No quiere decir que vamos a minimizar el dolor de la persona. Ay, no te quejes, mira, hay peores cosas. No nos hablamos de ese minimizar. Hablamos de minimizar el carácter cruento, es decir, minimizar el dolor, el sufrimiento de la persona, de ese sufrimiento que le causaron al ser agredido, lastimado o violentado en sus derechos o en su persona. Entonces tenemos que aprender a minimizar ese dolor que esa persona siente, y eso tenemos que irlo haciendo. ¿Cómo minimizo el dolor, por ejemplo, de una mamá que es maltratada? ¿Cómo minimizo el dolor de una persona una mujer que es golpeada? ¿Cómo minimizo ese dolor? ¿Cómo ayudarle a que ese dolor no sea tan grande que la haga explotar y la haga perder el sentido de la vida? Por eso hoy tenemos que tratar de pacificar ese conflicto en el interior de la persona que es víctima. Número 5, crear espacios simbólicos de visualización del reino de Dios. Esto a lo mejor nos parece un poco extraño. ¿A qué se refiere eso de crear espacios simbólicos de la visualización del reino de Dios? ¿Sí? Dejar que también Dios actúe en la vida de esa persona que ha sido víctima de violencia. ¿Cómo le podemos ayudar a esa persona a que Dios la vaya fortaleciendo por un lado, pero la vaya sanando por el otro? Haciendo estos espacios que le sirvan a esa persona para tener esa paz, ese encuentro con Dios. Hay que crear estos espacios. ¿Cuántas veces hemos escuchado, es que a doña Chonita le mataron a su hijo? Y todos nos reunimos y todos, pues vamos a ayudarle a comprar la caja, vamos a ayudarle a llevarle una despensa. Entonces le estamos ayudando ahí a hacer un espacio simbólico del reino de Dios. Le estamos ayudando a aminorar ese dolor, ese sufrimiento, a que esta hermana no se sienta sola. Le mataron al hijo, lo asaltaron, le quitaron un celular y por eso le quitaron la vida a este joven. ¿Y cómo vamos a ayudar a aminorar ese dolor de esta mujer? Haciendo estos espacios simbólicos del reino de Dios. Hacer el rosario, acompañarla, llevándole esta cercanía como comunidad cristiana. Entonces, fíjense cómo siempre podemos ayudar a estos hermanos que han sufrido violencia. Número 6. Aprender del conflicto de cara al futuro. Ayudar a la víctima que aprenda de los conflictos. Porque a veces los agresores abusan de unos y no de otros. Ayudarles a descubrir esta situación del conflicto para que ellos puedan vencer esta situación y no volver a caer para ser víctimas. Esa es una tarea que tenemos que hacer todos nosotros. Y número 7, con esta concluimos. Dejar que las víctimas configuren nuestro modelo de iglesia. Sí, que las mismas víctimas nos ayuden a generar un modelo de iglesia más cercana, un modelo de iglesia que se acerque a aquellos que están sufriendo a causa del dolor, a causa de la pena, a causa de tantas cosas que a veces van viviendo las víctimas. Una vez que hemos visto estos 7 puntos que nos ayudan pues a ir dando una respuesta cristiana a la violencia que vive nuestro país, pues ya tenemos por lo menos una línea de acción. ¿Cómo puedo yo desde mi vida diaria ayudar a esas personas que tal vez están viviendo esta situación de ser víctimas, ya sea de actos violentos directos o indirectos?
La vida religiosa como un fermento de la masa social. La vida religiosa se vuelve como un fermento. ¿A qué me refiero un fermento? Es como la levadura que hace fermentar la masa, la hace crecer. Nosotros tenemos que hacer crecer la paz, y aquí hablo no solo de la Iglesia Católica, sino de todas las iglesias. Debemos de ser factores de paz, no de odio, no de resentimiento, no de rencores, no de esas cosas, sino factores y creadores de paz. Entonces, hoy tenemos que ir viendo esta tarea que es tan importante para nosotros. La vida religiosa se convierte en una masa de fermento para nuestra sociedad. En el interior de la aportación que la Iglesia puede realizar para humanizar a la sociedad, tratamos de traer la paz como justicia. La vida de fe puede transformar la vida interior y encontrar la paz. Bueno, con esto quiero decir dos cosas importantes. La primera es que la Iglesia se convierte en un puente para nuestra sociedad, para ayudar a encontrar la paz. La Iglesia debe de ser ese puente para que nosotros llevemos al mundo la paz, pero no una paz de cero problemas, no una paz diríamos nosotros, de no angustia, de no preocupación, sino una paz real que procede de la vida interior de cada hombre, una paz que procede de nuestra fe, que procede de vivir en la justicia. De esa paz es de la que hablamos nosotros. Perdemos la paz por malos pensamientos, por la confusión, por el temor o el desaliento. Por esas cosas perdemos la paz. Fíjate cuántas veces no puedes dormir por un mal pensamiento. Muchas veces nos pasa a todos que estamos en la cama tratando de dormir y se nos atraviesa un mal pensamiento y ya no podemos dormir. A veces por confusión. A veces me dijo algo que me hizo sentirme confundido y que no entendí y que no pregunté, no aclaré en el momento y me dejó un acto de incertidumbre. Y a veces por temor, miedo. Escuché que se oían como balazos y ya no pude dormir. Me contaba un sacerdote apenas que escuchó una mujer llorando cerca de su parroquia y que se levantó para ver, pero no alcanzó a ver a nadie, pero ya no pudo dormir. Y en este sentido, cuando hay actos de violencia, nos roban la paz que a veces es tan difícil de alcanzar en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal. Por eso, ante esta realidad, ¿qué te ha robado la paz? ¿Algún mal pensamiento? ¿Algo que te confunde? ¿O algo que te ha llenado de temor, de desaliento? ¿Qué es lo que te ha robado esa paz? El creyente tiene la paz en su confianza en Dios. Nosotros como creyentes, nuestra paz viene de confiar en Dios. Nuestra paz no viene de otra forma, no viene de las seguridades de este mundo, viene de que confiamos en Dios. De ahí viene nuestra paz. Tengo puesta mi confianza en Dios, dice el Salmo, y entonces ahí se origina la paz. La paz es interior, no exterior. Al tener paz interior, lo manifiestas en tu vida exterior. Por eso nosotros partimos de esta verdad. Nuestra paz viene de esa confianza que tengo en Dios, de que todo va a estar bien. La seguridad en mi vida me la da Dios. Y tú te sientes segura, tú te sientes seguro, te sientes en paz, o sientes inquietudes, temores, desconfianzas. ¿Estás confiando en Dios? Hoy yo te invitaría a eso, a confiar en Dios, para que tengamos esa paz.
Porque teniendo paz interior podemos enfrentar todos los problemas de la vida diaria, problemas económicos, problemas sociales, problemas familiares, problemas emocionales. Todo lo puedes resolver cuando tienes esa paz. Es decir, tienes esa seguridad, esa confianza en Dios. Por eso partamos de esta realidad. Yo confío en Dios. Esto es lo que nosotros le damos al mundo, la confianza que tenemos en ¿quién? En Dios. Nosotros no tenemos policías, nosotros no tenemos un ejército, no tenemos armas. Bueno, sí tenemos un arma, el rosario, nuestra oración, pero fuera de ahí no tenemos armas como para decir, ahora voy a someter a tal criminal para que haya paz. No. Pero sí tenemos nuestra confianza en Dios y eso nos da paz y seguridad. Por eso, a partir de esto que nosotros tenemos como católicos, es lo que le ofrecemos al mundo. ¿Para qué? Para que el mundo tenga esta paz. Porque la Iglesia tiene claro que la paz del hombre no viene de las cosas externas, sino del interior de cada persona. Es como aquel rey que se cuenta, ¿no? Que vivía siempre intranquilo y tenía un ejército que rodeaba su castillo, un río que rodeaba su castillo, una serie de cosas para protegerse, pero él siempre vivía intranquilo. De nada sirven las puertas de seguridad que le has puesto a tu casa, de nada sirven las cámaras que has puesto en tu casa, si no tienes paz interior. Ahí se genera verdaderamente la fuerza que cada uno de nosotros debe de tener para transformar nuestra vida diaria. Si tú tienes paz interior, transmites paz a los demás. Esto se cuenta, por ejemplo, de los grandes santos, ¿no? Que transmiten esta paz. Mientras los leones en el circo romano se los comen, ellos alaban a Dios, cantan. Y les sorprendía al ejército romano cómo estos hombres y mujeres que mientras se los tragaban los leones, los destrozaban, ellos tenían esta paz. Porque la paz surge del interior. Y esto es lo que nosotros tenemos que decir. Pero no esa paz que a veces mucha gente busca, que es ejercitar el yoga u otro tipo de meditaciones, que en el fondo pues es ese decir, no tengo problemas, todo está tranquilo y todo está en orden. No es esa paz la que nosotros buscamos. La paz que la Iglesia nos propone es saber que hay problemas, que hay dificultades, pero que con la fuerza de Dios, con la ayuda de Dios, podremos superar. Esa es la paz que la Iglesia propone, no esta paz de decir no me interesa nada. No, esa paz no existe. Esa es una fugamundi, lo que antiguamente se le llamaba escapar del mundo. Y no es esa la paz que nosotros buscamos. Entonces, hoy tenemos esta tarea tan importante porque la paz que da el mundo es frágil y de corta duración. La paz que siempre da el mundo es frágil y de corta duración. Así que vayamos creando esta paz que dura siempre. Entonces, esta es la propuesta que nosotros tenemos y que debemos de darla a conocer al mundo. Los pensamientos negativos son la acción que hacen que el hombre pierda la paz interior. Solo el Creador puede dar nuevamente esa paz. O sea, cada pensamiento negativo en nosotros nos roba la paz. Y yo digo, ¿por qué le hacemos caso a esos pensamientos negativos? Si sabemos que nos roban la paz, ¿por qué nosotros les hacemos caso? El problema es que en nuestras cabecitas muchas veces le hacemos caso a esos pensamientos negativos y nos dejamos arrastrar por esas cosas negativas. Siempre esperamos lo peor.
Tú le preguntas a una persona qué espera y siempre espera lo peor, en lugar de decir espero siempre lo mejor. Por eso, ojalá que vayamos combatiendo esta negatividad que hay a veces dentro de nosotros para irla superando. ¿Y cómo reaccionar ante lo que nos hace perder la paz? Aquí está una pregunta clara. ¿Cómo tengo que reaccionar ante lo que me hace perder la paz? ¿Qué voy a hacer? Bueno, ya sé que los pensamientos negativos me hacen perder la paz, pero ¿cómo hacer para no perder esa paz que debo de mantener? Las preocupaciones son casi siempre la causa más común de perder la paz y se funden las cosas que cuando nos sentimos amenazados o nos hacen sentirnos amenazados. ¿Cuándo pierdes la paz? Cuando te sientes amenazado. Cuando te sientes amenazado físicamente, cuando te sientes amenazado psicológicamente, cuando te sientes amenazado económicamente, pierdes la paz. Y fíjense que desgraciadamente en México se da mucho que mucha gente ha perdido la paz porque se siente amenazada económicamente. No les alcanza el dinero para ir a comprar con una inflación casi del 5% a la que estamos llegando, pues la gente no le alcanza el dinero. Y decimos que tenga paz. ¿Cómo va a tener paz esa pobre mujer que tiene que ir al día, y todo le sube? Todo le sube, ella se desespera, ella no encuentra la manera de tener esa paz. Hay que entender que entonces esos problemas o esas preocupaciones le hacen perder la paz. Y todavía queremos que las señoras estén tranquilas, que no se enojen, que no griten, que no... ¿Cómo van a estar tranquilas si tienen esta gran preocupación? ¿O cómo quieres que el hombre esté tranquilo si tiene tantas preocupaciones? Hoy pregúntate si tus preocupaciones te han hecho perder la paz. Y precisamente porque perder la paz es sentirnos amenazados, lo cual nos hace pensar que todo lo que hemos hecho, por todo lo que hemos trabajado, se puede perder. Y eso es una amenaza que nos hace sentir que todo lo que hacemos no funciona. Eso es lo que nos lleva a perder la paz. Para mantener la paz en medio de los avatares de la vida, la solución es apoyarnos en Dios. Fíjate, aquí nos da la clave, ¿no? Entonces, todos estos problemas, todas estas situaciones, todos estos avatares de mi vida, solo tienen una solución y es apoyarme en Dios. Tener un apoyo. Es como cuando te fracturas un pie. Necesitas muletas, algo que te apoye para poder caminar. Así también nosotros saber que nuestra situación de violencia nos genera una preocupación que nos fractura nuestra confianza y ahora necesitamos el apoyo de alguien más. Y ese apoyo de alguien más es Dios. Entonces, que tú puedas tener esta situación clara en tu vida personal. La providencia de Dios es dejarle espacio necesario para que pueda manifestarse. Cuando damos ese espacio a Dios, Él puede actuar en tu historia y en toda tu realidad. ¿Tú le das espacio a Dios para que te pueda ayudar? Si todo el día estás preocupado y ahora cómo voy a pagar esto y ahora cómo le voy a hacer para salir de aquí, le voy a pedir a fulano, voy a pedir un préstamo en el banco o le voy a pedir a la empresa que me ayude, estás saturándote de situaciones y no estás dejando espacio a Dios para que te pueda ayudar. Entonces, ahí está este panorama que nosotros tenemos que abrir y que debemos tener la capacidad de ir abriendo. Espero que con estos puntos que vamos pues puntualizando, vaya la redundancia, nosotros vayamos entonces entendiendo cómo
como católicos podemos generar paz. La vida religiosa frente a la violencia puede generar paz y ser un fermento de paz. No solo de paz para los demás, sino para mi propia vida, para mi propia condición humana, porque me encuentro vulnerable. Recuerden que la violencia es cuando nos vulneran, cuando nos lastiman. Eso es la violencia. Por eso nosotros necesitamos descubrir todas estas realidades que nos ayuden a ir sanando, superando todos estos conflictos. Y una vez que tenemos todo esto, ahora hay que acercarnos a las víctimas. ¿Cómo hay que estar cercanos a las víctimas? Miren, yo dividí 3 pasos. 3 pasos para estar cercanos a las víctimas. ¿De dónde tomé estos 3 pasos o de dónde los saqué? Del pasaje bíblico que es propio de aquella mujer adúltera. Aquella mujer adúltera es una víctima de la violencia del sistema de aquel entonces. Y entonces de ahí he tomado estos 3 puntos esenciales para ver cómo estar cercano a la víctima, cómo poder ayudar a alguien que ha sido víctima. A veces nosotros desconocemos, pero puede suceder que en casa haya alguien que ha vivido una situación de violencia y ha sido víctima, y no sabemos cómo acompañarle, cómo ayudarle, no sabemos qué hacer. Por eso estos 3 pasos serán claves para poder acompañar a todas esas personas que han sido víctimas de violencia y para poderlas ayudar. Para ayudar a las víctimas de violencia propongo estos 3 pasos. Primero, escuchar. ¿Qué hizo Jesús cuando le llevaron a la mujer adúltera? Escuchó. Escuchó a todos sus acusadores, pero también escuchó lo que esta mujer estaba viviendo, estaba sintiendo. Y esta es la parte que a nosotros nos toca. Con la víctima hay que saber escuchar. Y escuchar es atender al hermano que sufre. Con una escucha atenta, cariñosa, que no juzga, que no condena. Así debe de ser nuestra escucha. Porque a veces escuchamos a las personas y luego, no, es que tú tuviste la culpa. ¿Para qué te vestiste provocativamente? Tú tienes la culpa por andar de provocativa. Entonces no estás escuchando, estás enjuiciando la situación que vivió esa persona. O cuando te dicen, es que me asaltaron. Pero ¿qué tenías que hacer a la 1 de la mañana? Eso es tu culpa. ¿Por qué sales esta noche? No, espérate, aprende a escuchar. Antes de enjuiciar, hay que saber escuchar. Y estas 3 características son importantes. Escuchar con cariño, atentamente y no juzgar. Esto nos ayudará a poder comprender a la víctima, lo que ha vivido, lo que le ha sucedido, y poderla acompañar en su dolor, en su pena, en su sufrimiento. Escuchar como Cristo lo hace. ¿Y cómo escucha Cristo? No juzgando, no condenando, sino acompañando. Así es como Cristo escucha a las víctimas. Y esta es la escucha que yo propongo. Hay que escuchar al hermano con esta disponibilidad. Aunque a veces lo que te cuente te parezca algo irreal, algo como fuera de este mundo. Hasta podrías decir es una fantasía que se está creando. Pero hay que saber escuchar. Hay que saber escuchar de estas 3 maneras. Luego, el paso número 2 para acompañar a la víctima es no juzgues. No caigas en el juicio. No culpes, no critiques,
no condenes a la víctima de violencia, ni subestimes el miedo que ella está viviendo, ni mucho menos el peligro potencial que puede estar viviendo esta víctima. A veces nosotros juzgamos. No, es que me parece exagerado eso que tú me dices. Entonces ahí estás poniendo en tela de juicio el peligro potencial que esta víctima puede estar viviendo. Hoy tenemos que ser capaces de no juzgar a la persona que ha sido víctima, porque a veces no somos cercanos a las víctimas, parece que más bien lo rechazamos. Ya vivieron un acto de violencia y ahora tú le ejerces otro acto de violencia al no ser cercana a la víctima. Y al decirle, es que tú como mujer no te debes de poner una falda provocativa, ¿no? Pues aunque se pusiera una falda o saliera en bikini, no tiene nadie por qué faltarle al respeto a esa mujer. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a vivir sin violencia, sin dañar ni lastimar al otro. Entonces, ahí está este punto, no juzgar, no juzgues. Y lo primero que a veces hacemos nosotros es juzgar. ¿Por qué te golpeó tu marido? Uy, de seguro porque no le cocinas, de seguro porque nada más andas en el mercado allá de comadre. A veces caemos en esta tentación. No juzgues, no critiques, no condenes, no culpes a la víctima de violencia. Hay que acompañarla, hay que expresarle nuestra cercanía. Y número 3, ahora sí, acompañar a la víctima. Entonces fíjense cómo lo vamos haciendo. Jesús no condenó, no enjuició a aquella mujer adúltera, no le dijo eres culpable, te condeno, muere. No, la va acompañando. Y luego al acompañar es un acto muy hermoso. Hacer sentir a la víctima que no está sola. Eso es lo más importante. Hacerle sentir a la persona tu presencia, que no está sola, que ya nadie va a dejarla sola. Cuenta contigo cuando la necesites y ayúdale a crear un plan para protegerse a sí mismo y a su familia. Eso es lo que tenemos que hacer con la víctima. Tú tienes que ayudarle a crear un plan para que se proteja él y a su familia. Hacer una lista de personas o instituciones de las que pueda apoyarse en caso de una emergencia. Eso es acompañar a la víctima. Entonces nos queda claro que acompañar es hacer sentir a la persona mi cercanía, que estoy dispuesto a ayudarle cuando me esté necesitando. Y lo más importante es ayudarle a crear un plan para que se proteja, para que ya no quede vulnerable. ¿Qué haces con un jovencito o una jovencita que han sido víctimas de un ataque cibernético? Pues ayudarlos a protegerse, a sentirse protegidos en ese mundo cibernético. Y eso es lo que tenemos que ir haciendo, creando la facultad de acompañar al que ha vivido un acto de violencia. Termino mencionando estos 3 puntos: escuchar, no juzgues y acompañar. Son los 3 puntos para que la víctima sienta tu cercanía y para que él o ella puedan irse viendo de alguna manera fortalecidos en su interior. Una mirada de compasión. ¡Ay, qué hermoso es esto! Jesús miró a aquella mujer con compasión. Y ahora tú, ¿qué tienes que darle a la víctima? Compasión. La persona necesita tu compasión, no tu lástima, tu compasión, tu compañía. Eso es lo que necesita la víctima. Hay que salir de nuestra zona de confort. Tanto laicos como sacerdotes, religiosos y obispos, tenemos que involucrarnos con las personas que sufren en México. Debemos ir más allá de los márgenes de nuestra seguridad.
para poder ayudar y proteger a los más débiles y vulnerables. Nos hemos vuelto muy conformistas y estamos en un confort de decir, ay, bueno, si yo veo que alguien lo golpean en la calle, ay, yo ni me meto. ¿Quién sabe qué habrá hecho? Si vemos que a alguien lo están robando, yo ni me meto, no me vaya a tocar a mí. Estás en tu zona de seguridad y de confort. No quiero problemas. Ese es su problema. Ese es su problema. Perdón, no es el problema de esa persona que están asaltando. También es tu problema. Y es mi problema porque un día puedo ser yo el que estén asaltando. Y a mí me gustaría que el día que a mí me asalten, haya alguien que sea capaz de tomar el teléfono, llamar a la policía y que haya un poco de seguridad. Entonces no puedes tú pensar desde tu forma muy concreta de confort o de seguridad o disque de seguridad. Yo no me meto para que no se metan conmigo. Ese es el lema clásico del mexicano. No me meto para que no se metan conmigo, pero tú puedes llegar a ser la próxima víctima, perdóname, pero es así. Hoy fue él la víctima, pero mañana puedes ser tú la víctima. Por eso no podemos seguir en esa zona de confort. Tenemos que aprender a hacer una sinergia que transforme nuestra nación, nuestra forma de pensar, nuestra forma de conducirnos y nuestra forma de ver la vida. No hay que esperar que las víctimas se acerquen a nosotros, que nos pidan ayuda. Vayamos a donde ellas están, sean en la casa los hijos, en la escuela los alumnos, en el trabajo los trabajadores, en el deporte los deportistas, en la iglesia los laicos, etc. Hay que salir al encuentro de las personas que realmente son víctimas y poderlas acompañar. Finalmente, expresamos esto que es muy fuerte. Este punto a mí me ha llenado un poquito así de incertidumbre. Es de un documento de Eduardo L. Meléndez, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de la Ciudad de México. Dice él en este documento, en México la impunidad, la corrupción y las condiciones económicas ocupacionales son consideradas las tres principales causas de los homicidios. Estas tres cosas son las que provocan las muertes de las personas, de los homicidios interpersonales en general y de los cometidos por crimen organizado en particular. La impunidad, la corrupción son concebidas como procesos permanentes de la sociedad mexicana en todas sus capas sociales, de tal modo que existiría una colusión y complicidad de los gobernantes, de los políticos, de las policías, de las autoridades y de los miembros de la Procuraduría General de la República para mantener la impunidad y la corrupción. No lo digo yo, yo no soy nadie para decir estas cosas, no soy perito, no conozco estas cosas, pero sí lo dice alguien que sabe de estas cosas. Entonces, ¿cuál es la causa principal de los homicidios en México? Tres cosas: impunidad, corrupción y condiciones económico-ocupacionales reprobadas, no buenas, no sanas. Entonces son situaciones que nos dan una alerta de cuántas víctimas por homicidio se van dando en nuestro país. Entonces, seamos cercanos a estas realidades. Finalmente, cómo poder ayudar a una persona que ha sido víctima de homicidio. Lo primero que nosotros consideramos es hacer un ritual religioso, lo que nosotros conocemos la Santa Misa, durante el cual pueda despedirse en forma segura de su ser querido,
que ha fallecido. Haga algo que honre a su ser querido, como plantar un árbol en su memoria, hacer un álbum de sus recuerdos fotográficos, etc. Observe las imágenes del ser querido y recuérdelo en momentos importantes que vivieron juntos. Registrar sus pensamientos y sentimientos en un diario. Escriba una carta para esta persona que le han arrebatado la vida. Libere su enojo de manera segura. Busque una manera de liberar su enojo por aquel familiar que le han arrebatado la vida, a un ser querido que a lo mejor lo asaltaron o fue víctima de secuestro o fue víctima de alguna situación de estas y le arrebataron su vida. Busque asesoría profesional y ayúdese de amigos, familiares, que sean comprensivos y que le apoyen en su dolor al haber perdido a este ser querido. Establecer límites con respecto a la participación inicial de cuerpos de seguridad, medios de comunicación, incluso amigos y familiares. Siempre hay que establecer límites. Después de que encuentran a una persona que ha fallecido, ya sea porque le asaltaron, la secuestraron, hay que poner un cierto límite a los grupos de seguridad. Pero muchas veces el policía, con su hecho de querer interrogar, puede lastimar o dañar más a la persona que es víctima del homicidio, a la familia de esa persona que ha sido, pues, de alguna manera asesinada. Entonces, también hay que ponerles límites en sus investigaciones, que no dañen el hecho de que ha perdido un ser querido y lastimen, laceren con sus preguntas. Establecer límites sobre los temas de los que se hablará sobre la víctima. A veces podemos comentar cosas sarcásticas que pueden dañar la imagen de la víctima. Abordar sus relaciones relacionadas con experiencias traumáticas. Muchas veces las personas que han sido víctimas o familiares que han sido víctimas de alguien que han asesinado, vienen estas reacciones traumáticas. Por ejemplo, las pesadillas, los recuerdos recurrentes, los miedos, evasión de personas. No quieren asistir o ver a personas que les causen cierto temor o cierta afinidad con lo que le sucedió a su ser querido o ciertos lugares. Hay que ir viendo si tengo estas problemáticas, irlas resolviendo con un profesional de la salud. Comience de manera lenta a reconstruir las sensaciones que le causan miedo para buscar una seguridad. Y, sobre todo, dialogar, platicar todas estas cosas que me hacen sentir temor o miedo. Esto es para ayudar a las víctimas que han sufrido homicidio. Que nosotros con esta charla que hemos concluido podamos, pues, descubrir que la vida religiosa es este fermento que sí nos ayuda a dar una nueva imagen, un nuevo rostro ante tanta situación que nos causa dolor, tristeza, sufrimiento. Entonces, hoy con esto concluimos. Les agradezco infinitamente su presencia y pues les pido que pidamos y sigamos orando por la paz en nuestra nación y construyamos paz en nuestra nación. Tenemos estos medios que hemos puesto a su disposición para que ustedes los puedan ir
de alguna manera meditando y les sirvan para ir transformando pues su vida, y si no su vida, poder ayudar a estas personas que han sido víctimas de la violencia. Pues nos despedimos pidiéndole la intercesión a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que interceda por nuestra nación, por nuestra patria, pero también pidiendo por todas las mamás, que ella, que es modelo de una buena madre, les ayude a saber guiar y conducir a sus hijos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Excelente tarde para todos.